Estás en la entrevista de trabajo para un puesto en diseño de producto y de repente el entrevistador o la entrevistadora te preguntan: oye, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Esta pregunta se repite en todas las entrevistas. Hay compañías que a veces lo preguntan varias veces durante la entrevista y hay otras que esperan al final, pero te la van a preguntar seguro. ¿Qué responderías? Plataformas tan grandes como LinkedIn o Indeed llevan años recalcando en sus artículos la importancia de hacer preguntas a tu entrevistador o entrevistadora. Y es que eso te va a ayudar a destacar sobre el resto de candidatos y también te va a ayudar a saber si hay una buena conexión y encajas bien en esa empresa. Hoy quiero compartir contigo las 5 que en mi opinión te van a dar una buena visión general sobre el puesto, sobre el equipo y sobre la empresa. Pero ten en cuenta que dependiendo de cómo vaya la conversación, igual te interesa preguntar otras. Eso sí, con los consejos que te voy a dar para esta, entenderás un poco qué otro tipo de preguntas puedes hacer y cómo debes formularlas para obtener los mejores resultados. ¡Vamos allá! La primera pregunta es: ¿cuál es el estado actual del equipo de diseño? ¿O qué papel juega el diseño en la empresa actualmente? Y esta pregunta te sirve un poco para saber la madurez que ellos tienen cuando hablan sobre el diseño, para saber si ya tienen procesos que incluyen a los diseñadores, si son una organización madura en general en diseño o no. No quiere decir que sea, no es malo que no sean del todo maduras, porque a lo mejor lo que están buscando en ti es que seas ese primer diseñador o diseñadora que establezca el departamento de diseño y los procesos. Solo que ten en cuenta que si eres la primera contratación, pues te vas a enfrentar a un tipo de retos que son bastante grandes. Luego también intenta preguntarles por los planes que tienen de futuro, para saber si ven la importancia en el diseño, si tienen previsto invertir más en el equipo de diseño, en el crecimiento o en los procesos, programas, todo ese tipo de cosas. Y luego también para saber tus posibilidades de crecimiento, si te van a dar oportunidades de formarte y de crecer en esa compañía y vas a llegar a tus objetivos en diseño. Cositas que tienes que tener en cuenta son esas. Si están contratando ahora, ¿por qué no empezaron a contratar antes? ¿Quién estaba antes que tú, si hubo alguien, y por qué ya no está? Intenta indagar un poco ahí para saber cómo tratan a los diseñadores, qué tienen pensado y la importancia que le dan al puesto. La pregunta número 2 es: ¿qué debería de pasar en los próximos 6 meses para tener éxito en este puesto? Y esta pregunta es de la más importante a nivel personal, porque te va a dar muchísima información. Primero, de qué esperan de ti. Segundo, de qué tipo de proyectos hacen. Tercero, si son realistas en lo que piden o no. Y también si estás capacitado o capacitada para hacer el tipo de proyectos que ellos realizan a diario. También te va a ayudar un poco a saber si van a ponerte a alguien para ayudarte, para guiarte en este proceso, sobre todo al principio. Y si son realistas en cuanto a que igual no tienes todas las habilidades que se requieren al principio, pero están dispuestos a formarte en ellas. Y 2 cositas a tener en cuenta aquí, en plan a fijarte por si acaso, porque puede ser una complicación en el futuro. Una es: si no contestan a esta pregunta con claridad, es que no tienen mucha madurez en el diseño, lo cual no es malo, pero tampoco es bueno. Y con esto me refiero a que tú vas a tener que ser la persona que los eduque en diseño y que esté constantemente luchando por diseño. Y la siguiente es: si no saben cómo medir el éxito en este puesto, ten en cuenta que también es complicado, porque ¿cómo van a saber que estás haciendo un buen trabajo o no? Igual si esto pasa, si ellos no saben cómo medirlo desde la entrevista, una vez entres y decides entrar, tienes que empezar a poner esas piedritas en el camino que te ayuden, porque eso, es muy importante saber si estás haciendo un buen trabajo y ellos tienen que reconocer lo que es un buen trabajo y lo que no. Así que vas a tener que hacer un trabajo de educacional. La tercera pregunta es: ¿cuál es el proceso que llevan a cabo para lanzar nuevas funcionalidades en el producto o nuevos productos? ¿Y cuánto dura este proceso? Esta pregunta, como puedes ver, ya no es tanto para saber tú cosas a nivel personal. Es más para entender cómo trabajan como equipo, cuál es su madurez trabajando juntos, qué rituales siguen como equipo, qué metodologías utilizan, y también para saber el papel que tiene el diseño, la parte de ingeniería y la parte de producto dentro de la organización. Aquí cositas a tener en cuenta es: si no mencionan para nada al usuario, si no mencionan la investigación de usuario y su importancia, es un poquito una mala señal. Si no tienen software que coja datos sobre cómo se comportan los usuarios utilizando el producto, la web o la plataforma, lo que sea, pues ten en cuenta que igual lo vas a tener que hacer tú, y es también un poquito, no es lo ideal. Y luego la última, ten en cuenta o intenta averiguar si tiene mucho peso el equipo de ingeniería, porque si los frontend y los backend tienen mucho peso,
vas a estar en constante lucha probando que el diseño es bueno y es necesario. Entonces, por lo menos no tiene por qué ser de todo malo, pero que sepas que eso te va a pasar. La cuarta pregunta es ¿cuál es el proceso para la toma de decisiones o cómo se decide si algo está listo o no para ser lanzado? Y en esta pregunta lo que tienes que buscar es que hablen bien sobre la investigación de usuarios y que utilicen datos para tomar sus decisiones, ya sean datos del negocio, datos de los usuarios, datos del equipo. También hablando del equipo, pues eso, el papel que tiene cada uno de los profesionales y que se note que valoran cada una de las opiniones de los profesionales y expertos en cada área para tomar decisiones, que no es una persona sola decidiendo qué se hace y qué no se hace. Y luego, por último, te va a ayudar también a saber la responsabilidad y el dominio de cada uno de los equipos y de cada persona. En esta pregunta es muy importante que te fijes en las emociones de la persona con la que estás hablando o si hay varios entrevistadores, porque el cómo hablen, si notas frustración en el tono, si hay momentos o risas cómplices, intenta indagar por ahí porque te va a decir la realidad de lo que está pasando en esa empresa y a veces no es buena y cuanto antes lo sepas mucho mejor. Aquí lo más importante es descubrir si realmente valoran a los usuarios, si valoran a los miembros del equipo, a los expertos a la hora de tomar decisiones y también si se fijan en los datos para ayudarles a decidir. Porque si lo que hay es solo una persona detrás de toda la toma de decisiones, mi recomendación es que huyas de ahí. La quinta pregunta es ¿cuáles son los mayores retos que tienen ahora mismo? Y esta pregunta te va a ayudar un poco a tener claridad en cuanto al tipo de problemas y el tipo de situaciones que se viven dentro de la empresa. Y al tener esa claridad, pues te va a ayudar a saber si te ves capacitado o capacitada para ayudar a la empresa y a saber también el tipo de retos que vas a tener diariamente. Muy importante aquí es intentar descubrir si la respuesta que te están dando suena sincera, si todo suena muy perfecto y los retos son muy bonitos y no hay problemas de ningún tipo, no te fíes mucho. Como en la pregunta anterior, es muy importante que te fijes un poco en las emociones y si detectas cabreo, frustración, ese tipo de cosas, pues indaga un poco más, pregunta un poco más para saber por qué y cómo va a ser la realidad de entrar en esa compañía. No tengas miedo de hacer más preguntas cuando notes ese tipo de emociones, siempre de forma respetuosa, por supuesto, para intentar entender la realidad de esos retos. Por ejemplo, a lo mejor hay alguna personalidad muy grande en el equipo que es difícil de llevar, a lo mejor hay problemas con los clientes, o no respetan mucho a un equipo, ese tipo de cosas suelen ser los problemas que te encuentres. Ten en cuenta que aunque yo haya enfocado estas preguntas a ti, a ayudarte a entender qué puedes aprender con ellas y en qué cosas tienes que fijarte, estas preguntas le van a aportar muchísimo a los entrevistadores porque verán pues tu nivel de madurez, que te preocupa el éxito que tú puedas tener y cómo ayudarles, cómo trabaja el equipo, cómo trabaja la empresa y eso te va a ayudar a destacar siempre sobre el resto de candidatos. Otra clave para destacar sobre el resto de candidatos es ir muy preparado a la entrevista. Así que para eso te recomiendo que te veas este vídeo donde te explico las preguntas más comunes que se hacen en entrevistas UX y cómo responderlas. También, por favor, si estos vídeos te ayudan y te aportan un valor, dale un me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente.